Colombianos, acompáñenme hasta el final de esta nota porque esta nota viene recargada de candela. Empezando por reacciones sobre la llegada de Mancuso al país. Segundo, la declaración de Álvaro Uribe sobre sus miedos con respecto a las revelaciones que Mancuso pueda dar en su contra. Tercero, el abanico Sanyo de Mancuso. Que se alisten los políticos que participaron en este entramado de paramilitarismo, porque este man va a hablar. Y cuarto, ¿en qué beneficia al gobierno de Petro estas declaraciones que Mancuso va a entregarle al país sobre estos macabros hechos de paramilitarismo y desapariciones forzosas hacia la población civil de este país? Empecemos con la nota. El excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, quien enfrenta cargos por crímenes de lesa humanidad, regresó a Colombia tras ser deportado desde Estados Unidos. Su llegada ha generado controversia y levantado interrogantes sobre su impacto en el panorama político y judicial del país. Mancuso, quien fue extraditado en 2008, busca acogerse a la Ley de Justicia y Paz, que le otorgaría beneficios penales a cambio de verdad y reparación a las víctimas. Las autoridades colombianas están atentas a sus declaraciones y acciones, mientras que organizaciones de derechos humanos y víctimas exigen justicia plena y verdad sobre los crímenes cometidos durante el conflicto armado. El retorno de Mancuso plantea un desafío para el sistema judicial y la reconciliación nacional en Colombia. Colombianos, vamos a mirar entonces unas reacciones en Twitter. El señor periodista Holman Morris opina esto. Muy buenas noches. Hace exactamente unas 4 horas arribó al país La Verdad extraditada, llamémoslo concretamente y pongámosle nombre, Salvatore Mancuso, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia. Hace 15 años dijimos, como defensores de derechos humanos, como periodistas que hemos cubierto la barbarie del conflicto armado en Colombia, que la extradición de Salvatore Mancuso, como la extradición de HH y otros comandantes paramilitares, era la extradición de la verdad de grandes delitos de lesa humanidad en Colombia. Era la extradición de la verdad de la barbarie. Como siempre hemos dicho, Dios tarda, pero no olvida. Y aquí lo tenemos ya en el país. Después de tantos años que intentaron callar, silenciar esta gran verdad, como lo dice el señor periodista Holman Morris. Cometida en Colombia. Les voy a contar una anécdota. Posteriormente a esa extradición de esos comandantes, fui invitado a los Estados Unidos por el Congreso norteamericano a presentar uno de los documentales que hacíamos en Contravía, San José Apartado, sobre la masacre de San José Apartado, y se me acercaron varios staffers o asesores de diversos senadores norteamericanos para preguntarme quiénes eran esas personas, lo que evidenció en mí que efectivamente el Senado de los Estados Unidos y muy pocas voces en los Estados Unidos sabían cuántas cadenas perpetuas habían llegado extraditadas de Colombia a los Estados Unidos por cuenta de grandes delitos de lesa humanidad. Vale la pena recordar y recuerden que fueron extraditados por delitos de narcotráfico. El señor Salvatore Mancuso pagó delitos de narcotráfico ante la justicia norteamericana, pero siempre y hasta el día de hoy se ha dicho, le quedó debiendo la verdad a los colombianos sobre tantas masacres. Bueno, en cuanto a eso, señor Holman, creo que ya no le va a quedar debiendo, porque yo creo que esto se va a prender. Este ventilador va para adelante. Yo lo que sí le digo a los colombianos es que va a tocar que toditos
aportemos a la factura de energía de ese ventilador del señor Mancuso. Ese ventilador se llama el abanico Sanyo. Toditos tenemos que aportar a la factura de energía para que ese abanico nunca deje de ventilar. Vamos a mirar aquí una reacción de uno de los mejores periodistas que tiene Colombia, como lo es el señor Gonzalo Guillén. Dice: ahora sí, Mancuso debe declarar toda la verdad sobre quiénes y cómo les lavan la plata en el sistema financiero al bloque norte. Colombianos, ustedes se imaginarán esto en qué va a terminar. Esto es un tema muy candela, esto es muy candente, es un tema, un tema que tiene muchas expectativas en el país en cuanto a que las personas deseamos saber quiénes van a ser los que van a salir salpicados en estas declaraciones. Esto es algo inaudito. Esto es algo que todo el mundo está esperando, pero con anhelos, con ansia de saber qué es lo que va a suceder ahora que este señor enciende ese ventilador. Hombre, esto es teso. Vamos con unas palabras del senador Mondragón. Podría empezar una rapiña dentro de las candidaturas de derecha y de ultraderecha. Es que con la llegada de Mancuso a Colombia podría estar en peligro la candidatura de Vicky Dávila, cuyo suegro, al parecer, habría prestado su casa para reuniones de paramilitares. Si sigue hablando Mancuso y si la justicia opera, podría quedar sin estructura regional la política periodista candidata. Bueno, con respecto a esto que Vicky se va a lanzar como presidenta, es algo inaudito. Esta palabra la quiero traer a colación porque es que de verdad es algo increíble. Mira, una fiscalía que no hizo nada por descubrir a estos clanes de Valledupar como son los génicos, en investigar a estos clanes. Nunca han hecho nada para investigar a estos clanes. El suegro de Vicky murió y el hombre se fue sin ser juzgado por la justicia en Colombia. Entonces, vamos a ver ahora qué pasa con estas declaraciones de Mancuso. Vamos a ver qué va a suceder ahora con esto. A ver si también le van a echar tierrita y van a tapar todo como siempre han hecho. Bueno, vamos a seguir con la nota, porque esto está buenísimo. Expectativas del miedo que Álvaro Uribe tiene por las declaraciones que Mancuso pueda dar en su contra. Álvaro Uribe, figura política influyente en Colombia, podría enfrentar preocupaciones ante las declaraciones que Salvatore Mancuso pueda realizar en su contra. Mancuso ha mencionado en el pasado su relación con Uribe durante el periodo del conflicto armado en el país. Las expectativas de posibles acusaciones o revelaciones comprometedoras podrían generar inquietud en el entorno político del expresidente Uribe, quien ha negado repetidamente tener vínculos con grupos paramilitares. Las declaraciones de Mancuso podrían tener implicaciones significativas en el panorama político colombiano y en las investigaciones en curso sobre presuntos nexos entre políticos y paramilitares durante el conflicto armado. Les hago una pregunta, colombianos. ¿Ustedes sí pueden creer que Álvaro Uribe diga que no haya conocido a Mancuso, que nunca tuvo relaciones con él? Sinceramente, respóndanme con la verdad. Espero sus opiniones en las cajitas de los comentarios. Vamos a ver qué responde Álvaro Uribe sobre este miedo que la gente en estos momentos está diciendo que él tiene. Mancuso, que regresa, fue extraditado porque se continuaba delinquiendo desde la cárcel de alta seguridad de Itagüí. Habían sido trasladados a Itagüí porque periodistas de altísimo reconocimiento me informaron que desde la habilitada cárcel de La Ceja se planeaba una fuga. Temí que sería otra catedral. Cumplí el deber por encima de advertencias de venganza. Estados Unidos aceptó nuestra exigencia de acceso a sus cárceles para funcionarios del Estado colombiano y para los ciudadanos.
Poco después de ingresados a las cárceles de los Estados Unidos, empezaron a llegar visitantes. Algunos de ellos eran sus enconados enemigos de la víspera, varios cercanos a la guerrilla, que con afán ofrecían beneficios para que dieran información sobre mis supuestos vínculos con paramilitares. Mancuso miente, jamás se reunió conmigo. Nos saludamos pocas veces por mi vinculación a Montería. No tuvimos conversaciones. En la campaña presidencial me negué a reunirme con él, como quedó públicamente establecido. Y también, públicamente, desautoricé que me apoyara en Barranca Bermeja, como me había dicho el padre de Ru. Nunca entró a la casa del ubérrimo. Esta casa fue la única mayoría de la finca hasta 2006. Los comandantes regionales de Fuerzas Armadas me visitaban con frecuencia para preguntar por mi seguridad. He tenido seguridad oficial, nunca privada, desde 1988. El coronel Suárez, comandante de la Policía de Córdoba, años 95-96, me visitó a preguntar por mi seguridad. El vehículo quedó en la calle. Esta casa está sobre una vía pública muy transitada. El coronel desmintió a Mancuso, quien dijo que fueron al ubérrimo a reunirse conmigo. Dijo Mancuso que no hablamos sobre paramilitarismo en Antioquia. De nada he hablado con Mancuso en la vida. La única presencia que Mancuso pudo tener en el ubérrimo fue por las vías públicas que cruzan. Para que sus viejos enemigos lo traigan al país, Mancuso ha hecho méritos de acusarme, de mentir. Todo lo he enfrentado. Uno de mis orgullos era la protección de la seguridad democrática a todos los alcaldes y gobernadores de Colombia. Me duele la mentira de que quité la protección al alcalde del Roble Sucre para que ellos lo asesinaran. Esta es una denuncia que hizo el mismo hijo del alcalde del Roble. Y el señor Mancuso dijo también en la JEP de que el señor Álvaro Uribe le haya quitado el esquema de seguridad para que ellos lo mataran. Entonces vamos a ver cómo van a hacer para defenderse de estas acusaciones. Vamos a mirar cómo va a terminar este problema, señores, porque esto está bien candela. Mancuso cambia de versiones para afirmar que Pedro Juan Moreno, secretario de Gobierno de Antioquia, sabía de las masacres del Aro y la Granja y que por ende yo debería haber sabido. Pedro Juan Moreno falleció en un accidente aéreo en 2006 mientras hacía campaña para el Senado en la lista conservadora. El doctor Jesús María Valle fue asesinado en 1998. Me encontraba en la Universidad de Oxford. Como gobernador me reuní con él por última vez a finales de 1996. Mancuso inicialmente dijo que no supo del tema y recientemente acusó a Pedro Juan Moreno de haber solicitado a Carlos Castaño que cometiera ese asesinato, que porque el doctor Valle acusaba al general Carlos Ospina. Sobre todo esto he respondido a la opinión pública. La Comisión de Acusación de la Cámara y la Fiscalía han recibido toda la información sobre los helicópteros de la Gobernación de Antioquia que han tratado de involucrar en las masacres, tanto en la versión libre ante la Fiscalía, como en una declaración ante el mismo órgano en Antioquia. Anexé la prueba documental y periodística sobre mis actuaciones. Recuerdo que en Antioquia hubo más de 90 masacres en los 3 años de mi ejercicio como gobernador. Muchas cometidas por las guerrillas que no han cobrado importancia. Todas las denuncié también
ante los organismos internacionales de justicia y derechos humanos. Sé que debo hacer un mayor esfuerzo para combinar mi defensa con mi tarea de oposición argumental y la lucha por el futuro de Colombia. Qué raro, me acusan de paramilitar, los extradité, y el único paramilitar que dice haberse reunido conmigo es Mancuso. Entonces, ¿con quiénes más me reuní? Colombianos, queda un manto de duda sobre estas declaraciones que el señor Álvaro Uribe le entrega al país a través de este video, a través de este mensaje. ¿Cómo es posible que en 8 años que estuvo ese señor en su presidencia al mando del país, hombre, haya permitido que estos grupos al margen de la ley hayan hecho tantas atrocidades? En último ya fue que ya hizo lo posible por hacer esa extradición, pero esto es algo que hay que descubrir, esto es algo que hay que tirarle buena investigación, porque ¿cómo es posible que teniendo toda la fuerza militar en Colombia, haya permitido que en 8 años de gobierno esta gente hubiese hecho tanto homicidio, tanta mortandad en nuestro país? Entonces, no sé si será negligencia, no sé qué habrá sido, pero esto lo va a saber el pueblo, esto lo va a saber el país a través de las investigaciones que se van a hacer en este gobierno del señor Gustavo Petro. Por eso hay que estar atentos al asunto, porque esto es un tema bastante candela. Seguimos con la nota. El abanico Sanyo de Mancuso. El ventilador de Mancuso, en referencia a las posibles revelaciones sobre el paramilitarismo y su conexión con figuras políticas, presenta una amenaza para la estabilidad política y la credibilidad de las instituciones en Colombia. Mancuso, como excomandante paramilitar, posee información privilegiada sobre los laxos entre grupos armados ilegales y ciertos sectores políticos durante el narcotráfico armado. Sus declaraciones podrían exponer la penetración del paramilitarismo en la política colombiana, revelando complicidades, financiamiento ilícito y estrategias de influencia en la toma de decisiones. Esto podría desencadenar una crisis de confianza en el sistema político y judicial del país, socavando la legitimidad de ciertos líderes y partidos políticos. Además, podría impulsar la necesidad de una mayor transparencia, rendición de cuentas y reformas estructurales para prevenir la repetición de estos vínculos nefastos en el futuro. En resumen, el ventilador de Mancuso representa la posibilidad de una exposición pública que sacude los cimientos del poder político en Colombia y demande acciones concretas para restaurar la confianza en las instituciones democráticas. Vamos a mirar varias reacciones con respecto a este ventilador que el señor Mancuso va a encender en estos días. Roma Rosa dice: el miedo de muchos empresarios de bien es que Salvatore Mancuso prenda el ventilador sobre financiación y apoyos del sistema financiero, bancos, a las AUC. La llegada de Mancuso debe abrir inmediatamente en la JEP Colombia el capítulo de empresarios que apoyaron el paramilitarismo. Dice Chivas y Crónicas: urgente, el ventilador de Mancuso. Le di 2.000 millones a la campaña de Uribe. Lo señala de autoría de 2 masacres y un magnicidio y salpica a Pastrana, Naranjo y Rosso Serrano y otros 18 generales, revela revista Vorágine. Esto está bastante candela. Esto va a ser noticia en estos días, pero bien bomba. Esto va a ser una explosión de
gran magnitud, una bomba atómica. El señor Levi Rincón dice, hoy llega Mancuso a prender el ventilador y ya están sucios del susto, el culi bajito criminal y el enano financiador de paracos. Ese par de hijos de sus madres, de Uribe y Pacho Santos, tienen que pedir perdón y después irse a la cárcel por bandidos y bien nacidos, cínicos delatales. Levi con su lenguaje característico, que lo hizo bastante famoso aquí en Colombia a través de las redes sociales. Dice la cuenta Tere, si le pagamos con nuestros impuestos un esquema de seguridad tan abultado al genocida exconvicto Uribe Vélez por estar inmerso en tantos falsos positivos, ¿cómo no proteger a Mancuso por prender el ventilador y poner a temblar hasta el hijo de tantas? Seguimos con reacciones. Pepe dice, ¿y si oyeron la noticia que dio Caracol de las 7 p.m. sobre la llegada a Colombia de Mancuso? Que deberá responder por más de 4.000 asesinatos, pero no dice ni pío sobre el ventilador que prenderá ante la JEP sobre los parapolíticos y la compra de la presidencia, fiscalía y otros. Y postea este tuit de Xpost 1A. Salvatore Mancuso sí o sí tiene que enviar a la cárcel a Álvaro Uribe Vélez y a Pacho Santos a la cárcel por paramilitarismo. Ese es el objetivo de su llegada a Colombia. Chivas y Crónicas dice, última hora, primeras imágenes de Mancuso. El jefe paramilitar ya está en Colombia, listo para prender ventilador de sus secretos. Tiembla en la clase política, en las fuerzas militares, en el empresariado y otros sectores del poder del Estado. La cuenta Duda dice, lo más revolucionario que ha hecho Mancuso es prender el ventilador a 10.000 revoluciones por minuto y boletear a este poco de parásitos del uribismo. Liliana Bermúdez dice, en respuesta a Miguel Uribe, tan bello Kiko queriendo tapar la supernoticia de hoy, la llegada de Mancuso a Colombia para encender el ventilador y desviar la atención a una marcha en favor de los corruptos del centro demoníaco. Y muestran a Kiko ahí intentando tapar sus shows. La cuenta Rafael Gómez Linas dice, el ventilador de Salvatore Mancuso, y muestra una turbina de un jet. La cuenta Javier Torres dice, querido Gus, por más que el cuarto poder arrodillado quiera taparle las suciezas al Matarife, habrá quienes no olvidamos, y aunque es parte funeste de nuestra historia, todavía falta mucho por sacar a la luz que comience Mancuso a prender el ventilador. La cuenta Gustavo Petrofan dice, me acaban de informar que se acabó la valeriana en Colombia. Hoy llega Salvatore Mancuso a prender el ventilador. Y muestran aquí a Mancuso en una foto de caricatura hablando de la JEP y el señor Álvaro Uribe ahí como todo nervioso. La cuenta Sinar Alvarado dice, Mancuso dijo que comandantes del ejército pidieron a los paramilitares asesinar a líderes sociales, que algunos militares lo acompañaron a secuestrar y que la fuerza pública no intentó detener masacres de las que estaban informadas. Gira el ventilador. Muestran aquí al señor Mancuso tomándole las respectivas huellas dactilar. La cuenta Federico Acuña Noticias dice, este 27, 28 y 29 de febrero, Salvatore Mancuso inicia 3 audiencias, acelerando el gigantesco ventilador que prendió el año pasado, que junto con la nueva fiscalía en proceso de elección mandarán a la cárcel varios de los llamados intocables y pondrá a llorar a mucha gente. Y publica esta foto donde el señor Mancuso dice, presidente, llegó el martes, gracias por estas largas vacaciones. Y Uribe le responde, cállese, no me atormente más, esto es una pesadilla. Colombianos, vamos a seguir con la nota.
¿En qué le beneficia al gobierno de Gustavo Petro estas declaraciones del señor Mancuso? Para el gobierno de Gustavo Petro, las posibles revelaciones de Salvatore Mancuso sobre el paramilitarismo y la parapolítica podrían ser beneficiosas en varios aspectos. Primero, legitimidad y credibilidad. Petro ha sido crítico de la parapolítica y ha denunciado la influencia del paramilitarismo en la política colombiana. Si las declaraciones de Mancuso respaldan estas afirmaciones, fortalecerían la legitimidad y credibilidad de las posturas de Petro, consolidando su imagen como un líder político que lucha contra la corrupción y los vínculos ilegales en el gobierno. 2. Desgaste de la oposición. Revelaciones comprometedoras sobre líderes de la oposición vinculados al paramilitarismo podrían debilitar su posición política y socavar su apoyo público. Esto podría beneficiar a Petro al minar la fuerza política de sus oponentes y aumentar su propia influencia en el escenario político colombiano. 3. Impulso a la reforma política. El escrutinio público sobre la parapolítica podría generar presión para implementar reformas políticas que promuevan la transparencia, la rendición de cuentas y la separación efectiva entre el crimen organizado y la esfera política. Petro, como defensor de las reformas progresistas, podría capitalizar este impulso para avanzar en su agenda política y promover cambios significativos en el sistema político colombiano. En resumen, las revelaciones de Mancuso sobre el paramilitarismo y la parapolítica podrían fortalecer la posición política de Gustavo Petro al respaldar sus posturas, debilitar a la oposición y promover reformas políticas que él apoya. El activista Hener Úsuga dice: en una casa que prestó Jorge Géneco y Lucas Géneco, suegro de Vicky Dávila, montaron el centro de operaciones los paramilitares. Desde allí salían los urbanos a realizar operaciones. Esto en la declaración de Salvatore Mancuso. Bueno, su señoría, cuando llegamos a el Cesar, por ejemplo, en el Cesar se hizo reunión con todas las personas ricas del Cesar, en su gran mayoría en la casa de los Génecos, creo que era Lucas Géneco, donde se hizo la reunión, no me acuerdo con exactitud. Jorge Géneco fue el que la propició, e incluso la casa donde teníamos el centro de operaciones, donde yo llegaba y me quedaba a dormir, nos las prestó, nos las facilitó Jorge Géneco, que quedaba en el mejor barrio que tiene el Valledupar, que se llama Novalito. Ahí teníamos la base de operaciones, de ahí salían los urbanos nuestros a ejecutar diferentes acciones sobre las poblaciones del departamento del Cesar. Allí se les pidió a ellos, antes de esas reuniones, yo me conocí con Jorge Géneco en una visita que le hizo al comandante Castaño, solicitándole la creación de autodefensas en la zona del Cesar por pedido de los gremios ganaderos, agricultores, carboneras que estaban en la zona. La pregunta es: ¿por qué la señora Vicky Dávila no le hace una nota a esto, a estas declaraciones? Ya sabrán ustedes pues que es familia del esposo de ella, entonces pues esas son cosas que yo creo que jamás van a ser investigados por Revista Semana mientras esté a la cabeza de esta señora. Colombianos, ¿qué tal les pareció esta nota tan candente que hicimos en el día de hoy? Por favor, déjenme sus comentarios, déjenme sus likes para poder llegar a más personas. Y suscríbanse, compártanlo, para que la gente se entere de estos acontecimientos que no muestran las noticias tradicionales que salen gratuitamente en estos canales de la derecha. Dios me los bendiga por siempre. Un fuerte abrazo.